alquimia, la transformación, la transmutación. Porque estos arquetipos nos ayudan a darnos cuenta que somos 4 mujeres en un ciclo, que cada vez que tenemos un ciclo que puede ser de 25 a 35 días y que está dentro del límite de lo sano, pasamos por estos 4 estados de ánimo. Imagínense, si cada 29 o 30 días estamos pasando por estos estados de ánimo, nuestro rango emocional debe ser súper amplio. Conversaciones desde el útero es entrar a un portal. Es un podcast que he creado desde el espacio sagrado de mi corazón, pensando en todas aquellas conversaciones que no tenemos en ningún otro lugar. Mi nombre es María Camila Lesmes. Aquí vas a encontrar inspiración y esperanza. Vas a recordar el poder de lo que realmente significa tu energía femenina. Hablaremos de ciclos, menstruación, hormonas y enfermedades del útero, pero también de crecimiento personal, herramientas de autoconocimiento y salud holística. Somos parte de un todo, y aquí vamos a sentirnos parte de ese todo, conversando desde el útero. Hola, bienvenidas, bienvenidos. En este episodio les voy a hablar sobre el ciclo menstrual. No podemos seguir hablando de úteros y de úteros sanos si no conocemos y si no hablamos sobre cómo funciona el ciclo menstrual. Lo que les voy a explicar aquí es el ciclo menstrual. Al principio vamos a hablar de la forma mamífera, es decir, esto sucede en todos los mamíferos, y luego ya vamos a hablar un poco desde esta parte humana. Entonces, aquí tengo el útero, vamos a empezar a hablar del útero. Están el cuerpo del útero, las trompas uterinas, que antes les decíamos las trompas de alguien más, pero a partir de ahora todas le vamos a llamar las trompas uterinas, o en este caso las trompas de María Camila, las trompas de Andrea, las trompas de Juliana, de cada una de nosotras. Este modelo me gusta mucho porque aquí esto es anatómicamente correcto. Las trompas están separadas de los ovarios, no están pegadas así como nos habían mostrado en el colegio, sino que están separadas. El útero tiene 3 capas. La primera capa es el perimetrio, que es la capa que está en contacto con los otros órganos. La segunda capa es el miometrio, que es una capa muscular, porque en biología todo lo que tiene el prefijo mio quiere decir músculo. Y la última capa, que es el endometrio, que es esta capa que está tapizando la parte interna del útero. En un momento del mes llega una hormona, se libera una hormona en el cerebro que va a uno de los 2 ovarios. Entonces, en los ovarios nosotros tenemos millones y millones de óvulos inmaduros. En este momento esta hormona le dice a este ovario: listo, vamos a empezar a prepararnos para la ovulación. La ovulación es un proceso en el que millones de esos óvulos inmaduros se toman más o menos de 5 a 12 óvulos. Estos óvulos vienen, hagan de cuenta, en una cascarita que se llama folículo. Y dentro del folículo está el óvulo inmaduro. Entonces empiezan a preparar aquí de 5 a 12 folículos en cualquiera de los 2 ovarios. Cuando ya los folículos están listos, se libera otra hormona del cerebro que va aquí a este mismo ovario y le dice: ya estamos listos para la ovulación. En este momento la cascarita, el folículo se rompe, el óvulo sale y salta. Por un momento el óvulo está suspendido en el aire, salta, la trompa tiene unos pelitos que se llaman fimbrias, lo agarra y el óvulo espera aquí. Espera aquí 24 horas a la fecundación. Entonces aquí tenemos 2 opciones: que haya fecundación o que no haya fecundación. Entonces, en el caso de que sí hay fecundación, suben los espermatozoides, llega uno, se pega al óvulo, se devuelven, se pegan en el endometrio y aquí empieza a crecer un bebé. En el caso que no hay espermatozoides, el óvulo queda acá esperando y después de 24 horas el cuerpo lo absorbe para cualquier otro proceso. Porque en nuestro cuerpo, igual que en la vida, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, el cuerpo toma este óvulo, lo reabsorbe para energía, al igual que los folículos que quedaron acá sin utilizarse. También el cuerpo los reabsorbe para energía. ¿Qué no se reabsorbe? Que el folículo que se rompió. Entonces, en esta primera parte del ciclo se produce una hormona muy importante que es el estrógeno, o más bien los estrógenos. Cuando se producen los estrógenos dentro del cuerpo pasan muchas cosas, se preparan muchos órganos para el embarazo y para muchas cosas. Recuerda que te dije que esto era puramente mamífero. Y dentro de lo que más se prepara es el endometrio. El endometrio empieza a agrandarse y a absorber sangre.
Pero ¿qué sangre absorbe? La mejor sangre del cuerpo, la sangre con las mejores proteínas, los mejores aminoácidos, las mejores grasas, porque aquí va a crecer un bebé. Entonces evolutivamente tiene sentido que aquí vaya la mejor sangre del cuerpo. Entonces se está preparando el endometrio, se está preparando el cuerpo y aquí entonces cuando no hay, bueno, igual si hay o no hay embarazo, el proceso sigue siendo lo mismo. El folículo que se rompió pasa de llamarse folículo a llamarse cuerpo lúteo. Entonces este cuerpo lúteo produce la segunda hormona del ciclo, que es la progesterona. Y aquí quiero contarte algo muy bonito de la progesterona, y es que la progesterona es la hormona del embarazo. Por eso se llama así, progesterona, progestación. Esta es la hormona que sostiene el embarazo. Entonces el cuerpo en su infinita sabiduría nos da 15 días de progesterona antes que se esté formando completamente este bebé, pero sobre todo la placenta, que es la que va a producir la progesterona. Entonces en el caso de que sí hay embarazo, estas células empiezan aquí a crecer, pero en estadios tan tempranos de un embarazo todavía no se produce ni progesterona ni estrógenos en la placenta. ¿En dónde se van a producir? El cuerpo lúteo es el que la va a producir. Entonces nos da 15 días de estrógenos para acompañar al cuerpo en ese proceso del embarazo. Después de estos 15 días, el cuerpo lúteo involuciona, es decir, se muere, también se reabsorbe y entonces el cuerpo recibe una importante señal. En este momento ya no estamos produciendo estrógenos, ya no estamos produciendo progesterona. El cerebro entiende que no hubo embarazo, que no sucedió nada y entonces el endometrio se prepara para desprenderse. Pero antes que se desprenda, se reabsorben 2/3 partes de este sangrado. Una vez el cuerpo esté listo, se abre el cuello uterino y sale el sangrado. Eso es lo que conocemos como ciclo menstrual. Te explico todo esto con el útero porque es muchísimo más fácil entenderlo que si tuviese solamente una gráfica explicando lo que es el ciclo menstrual. Ya con esta explicación te voy a contar cuáles son las fases del ciclo menstrual. Entonces tenemos dos fases opuestas que son la menstruación y la ovulación. Estas son las dos fases más importantes del ciclo y tenemos otras dos fases de transición, es decir, cuando vamos de la ovulación a la menstruación y cuando vamos de la menstruación a la ovulación. Estas dos son fases de transición. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya en este circulito te lo voy a volver a explicar todo. En este momento, lo que empecé a explicarte es desde la preovulación, cuando se están liberando las hormonas, se está preparando el cuerpo en la fase preovulatoria. Después se liberan los óvulos y ya está aquí entonces la ovulación, se libera el óvulo y queda disponible para la fecundación. Después de esta fase viene la fase premenstrual, en caso que no haya embarazo, viene la fase premenstrual, que es ya cuando el cuerpo está produciendo progesterona y se está preparando para liberar el endometrio. Y la última fase es la de la menstruación, ya cuando el cuerpo ha liberado todo el endometrio. Entonces, ¿qué pasa? Este ciclo es un ciclo que se repite en la naturaleza en muchos lugares. Uno de los lugares que primero nos damos cuenta es en las estaciones. En este país, que es Colombia, que es mi país, aquí no hay estaciones, sin embargo en muchas otras partes del mundo sí hay y hemos aprendido a reconocerlas pues cómo son y qué características tienen. Entonces hay 4 estaciones también, igual que 4 fases de nuestro ciclo menstrual. Entonces si tuviéramos que ponerle a cada una de estas fases del ciclo una estación, más o menos cómo se vería. Durante la menstruación es la parte donde estamos como más cerradas, más guardadas con nosotras mismas, tal vez no queremos hablar mucho, entonces durante esta fase lo podríamos decir que es el invierno. Después del invierno, después de donde las hojas se caen, donde todo esto sucede en la naturaleza, empieza a crecer nuevamente y aquí sería la primavera. La fase preovulatoria podemos decir que es como la primavera. Luego viene la fase en la que el sol está más presente, en la que hay mucha más energía, entonces sería la fase ovulatoria. Y finalmente, después de la ovulación, viene otra vez, vamos preparándonos para el invierno, viene entonces el otoño. Con estas características hay muchas mujeres que han hecho muchos escritos, muchas símiles con otros ciclos, dentro de esas Miranda Gray. Miranda Gray es una de las primeras mujeres que describió públicamente el ciclo, porque esto no es una información que Miranda Gray se inventó ni que ella descubrió, esto es una información ancestral que viene desde los tiempos de las carpas rojas. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado les hablé de las carpas rojas? Es eso, allá ya reconocíamos nuestros ciclos. Entonces lo que hizo Miranda Gray fue darle a cada una de estas fases un arquetipo.
Un arquetipo es una figura que se repite en muchas y muchas situaciones. Por ejemplo, el arquetipo del amigo que cuenta muchos chistes. En todos los grupos de amigos hay un amigo que es como el payaso o el que cuenta chistes. Eso es un arquetipo. Es algo que se repite en muchas situaciones de la vida. Entonces Miranda Gray lo que hizo fue darle nombre a cada una de estas 4 mujeres, que como les digo, esto es una sabiduría ancestral. Entonces vamos otra vez. Durante la ovulación es el momento donde físicamente tenemos más energía. ¿Por qué? Porque en la menstruación tenemos mucho estrógeno. Entonces aquí el arquetipo que le puso Miranda Gray o que le correspondió es el arquetipo de la madre. ¿Por qué? Porque durante la ovulación tenemos muchísima energía, tenemos nuestra energía externa, queremos hablar con la gente, tenemos ganas de salir, tenemos ganas de movernos. Yo digo que la ovulación y los estrógenos son las hormonas de la mujer socialmente aceptada. Porque eso es lo que todo el mundo quisiera ver en una mujer, ¿no? Que esté, que quiera salir y que quiera hablar con las personas y que esté dispuesta a ayudarte y así. Entonces esta es la fase de la madre. Su contraparte, que es la fase menstrual, el arquetipo que le corresponde es el de la anciana sabia. En inglés, la descripción que le da Miranda Gray es crone. Sin embargo, esta palabra no tiene una traducción literal al español, la más parecida es bruja. Entonces, por mucho tiempo, este fue el arquetipo de la bruja, pero sobre todo en Latinoamérica, la bruja tiene una concepción como de mala, de que es la mala del cuento. Y aquí no se trata de que seamos las malas cuando estamos menstruando, sino que tenemos mucha menos energía. Entonces yo les recomiendo, o más bien lo que yo propongo, es que cambiemos ese nombre de bruja a anciana sabia. Es como la abuelita. Cada una piense en su abuelita. Su abuelita es una mujer muy sabia, muy inteligente, es una mujer que sabe muchísimas cosas, pero se cansa y se cansa rápido. Entonces por eso es la anciana sabia, tiene muchísima sabiduría y muchísimo conocimiento, pero se cansa mucho más rápido. Entonces eso es lo que nos pasa durante la menstruación. Tenemos muchos canales abiertos, tenemos mucha intuición, mucha sabiduría, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, pero estamos cansadas. Entonces eso es lo que pasa durante la menstruación. Físicamente estamos perdiendo sangre, lo cual es un proceso energético grandísimo. Estamos perdiendo sangre, nuestro endometrio se está recuperando, se está regenerando. Entonces tenemos muy poquita energía para hacer las cosas que queremos hacer. Después, entonces, cuando pasamos de la anciana sabia, vamos hacia la madre. El arquetipo es el arquetipo de la doncella. Así se llama en inglés, en español, la doncella. Sin embargo, yo les propongo cambiar este nombre por la diosa. ¿Por qué? Porque también en Latinoamérica, sobre todo por los cuentos de hadas y todo esto, las doncellas son como esta doncella en peligro, como la damisela que está en peligro, que espera que la rescaten. Sé que esto ya ha cambiado mucho, pero al cambiarlo a diosa, nada más a mí me da una idea diferente. Damisela es como la que está esperando, en cambio diosa es la que se hace cargo. Una diosa, y esta es la fase donde tenemos mucha más energía masculina, es la fase del ciclo de la energía femenina donde más energía masculina tenemos. Porque también te invito a que, si aquí es tu abuelita, aquí te imagines a una niña pequeña. A ti misma cuando eras pequeña. Cuando uno era pequeña tenía mucha energía y solamente quería correr y solamente quería moverse y quería jugar y quería hacer cosas. Entonces aquí hay mucha energía masculina contenida dentro de toda esta energía femenina. Esta es entonces la diosa o la doncella. Y la otra fase de transición, cuando vamos de la fase de la madre a la fase de la anciana sabia o de la ovulación a la menstruación, es la fase de la hechicera. La hechicera es como una anciana sabia pero joven. Es una mujer que tiene mucha sabiduría, que sabe mucho de muchas cosas. Es como una bruja, pero joven, porque tiene mucha sabiduría, no tiene tanta energía, pero lo que tiene hacia el exterior, lo que tiene su energía hacia el interior. Está guardada, tiene su energía interior, sabe que quiere crear muchas cosas, sabe que tiene que crear muchas cosas. Y la palabra de la hechicera es la alquimia, la transformación, la transmutación. Porque estos arquetipos nos ayudan a darnos cuenta que somos 4 mujeres en un ciclo, que cada vez que tenemos un ciclo que puede ser de 25 a 35 días y que está dentro del límite de lo sano, pasamos por estos 4 estados de ánimo.
Imagínense, si cada 29 o 30 días estamos pasando por estos estados de ánimo, nuestro rango emocional debe ser súper amplio, porque tenemos dos fases donde tenemos mucha energía, la fase de la doncella o de la diosa y la fase de la madre o de la preovulación y la de la ovulación. Tenemos muchísima energía, tenemos muchas ganas de hacer cosas, de llevar a cabo proyectos, de salir con personas, pero cuando estamos en la fase de la hechicera y de la anciana sabia, queremos estar más con nosotras mismas. Queremos guardarnos, queremos tal vez no ponerle tanta energía a cosas, tal vez cancelamos salidas con personas, tal vez queremos más bien es como estar en la cuevita, le llamo yo. Entonces, cuando yo escuché todo esto me voló la mente y me pareció maravilloso, pero después lo empecé a asociar con algo que son las hormonas. Y las hormonas me ayudaron a darme cuenta mucho más de cómo funciona el cuerpo. Durante la fase preovulatoria y la fase ovulatoria, la hormona que está reinando son los estrógenos, que acuérdense que les dije que son la hormona de la mujer socialmente aceptada. Pero cuando estamos en la fase premenstrual y la fase menstrual, la hormona que está reinando en nuestro cuerpo es la progesterona. Y la progesterona, más allá de sostener el embarazo, tiene una gran función en nuestro cuerpo, y es que sabe que para cada sol hay una oscuridad, que para cada cosa brillante necesita haber oscuridad también. Y yo sé que tenemos nuestra mente muy polar de que lo claro o lo brillante es lo bonito y que lo oscuro es lo malo. Pero aquí vamos a empezar a cambiar eso, porque es que la parte oscura no es, lejos de ser negativa o lejos de ser mala, es la parte transformadora. Dentro de la fase premenstrual y dentro de la fase menstrual hacemos magia, hacemos alquimia, hacemos transmutación, porque la progesterona nos hace una pregunta que con esa pregunta nos derrumba todo lo que creíamos que ya era, y es: ¿tú sí estás feliz con lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué tal esa pregunta? ¿Tú sí estás feliz con lo que estás haciendo con tu vida? ¡Qué pregunta tan poderosa! Y entonces, cuando estamos en esta fase premenstrual, aquí también quiero hablarles un poquito del síndrome premenstrual, que ya le ha puesto síndrome, o sea, ya es una enfermedad, pero para mí esto no es una enfermedad, es una fase, es un momento por el cual pasamos las mujeres. Y una frase que a mí me ayuda mucho, mucho dentro de cada una de las fases es: esto también pasará. Porque realmente esto también pasará. Cuando estamos en la fase ovulatoria y tenemos mucha energía, que a veces ya estamos abrumadas y cansadas, esto también pasará. En 5 o 6 días ya voy a estar en la siguiente fase y ya voy a estar diferente. Y cuando estamos aquí en la menstruación, en el hueco, cuando estamos caídas, también esto también pasará. En más o menos unos 5 o 7 días ya voy a estar en la otra fase y ya voy a volver a nacer. Entonces, cuando nos damos cuenta que todos estos cambios están mediados por hormonas, nos damos cuenta que todo tiene sentido. No es algo externo, no es algo por allá, es algo que pasa dentro de mí, que también pasa en la naturaleza con el ciclo solar. Pero ahora les quiero contar también cómo se relaciona con el ciclo lunar. El ciclo lunar es algo que todas las mujeres deberíamos saber, todas deberíamos conocer, porque absolutamente todas las mujeres sobre la faz de la Tierra tenemos 2 ciclos. El ciclo interior y el ciclo exterior. La Tierra tiene solamente una luna, no como otros planetas que tienen muchas lunas. Entonces tenemos que es el único que rige todo lo que pasa en la Tierra. No sé si para este momento de la vida ustedes ya se habrán percatado, ya se habrán dado cuenta que la luna hace muchos cambios en la Tierra. Cuando hay luna llena, las mareas suben. Cuando hay luna llena, cambia la manera como nos relacionamos también nosotros con nosotros mismos. Hay personas que dicen tengo una amiga que dice que ella la operaron una vez y que la cirugía fue en luna llena y que cada luna llena le duele la cicatriz. Hay cosas así. Cuando estaba en sala de partos decían que ojalá no nos tocara turno en luna llena, porque en luna llena hay más partos. Nos está rigiendo inevitablemente este gran asteroide que está alrededor de la Tierra, también en nuestro ciclo. Entonces, el ciclo interior de cada mujer es el que les acabo de decir. Reconocer en qué fase estamos. No es importante solamente saber que estamos menstruando, sino reconocer también cuando estamos preovulatorias, cuando estamos ovulatorias y cuando estamos premenstruales. Y aquí les voy a dejar una cuña para el siguiente episodio, porque esto no sucede en las mujeres que toman anticonceptivos hormonales o que se ponen cualquier tipo de hormona. Porque todo esto que les conté, todo este rango emocional, todas estas subidas y bajadas, esta creación, esta alquimia, no sucede cuando estamos en alguna hormona en tratamiento
tratamiento o cuando estamos tomando cualquier hormona o nos estamos poniendo en nuestro cuerpo una hormona. Porque pasa de ser un ciclo, pasa de ser circular a ser totalmente lineal. Ninguna mujer puede existir con un ciclo lineal porque es emocionalmente y físicamente muy difícil, pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Este es entonces nuestro ciclo interno, darnos cuenta cuáles son las fases de nuestro ciclo. Y el ciclo externo son las fases de la luna. Entonces, cuando yo entendí esto, yo dije, no, esto va a ser muy difícil, la luna debe tener muchas fases. No, la luna tiene 4 fases. Entonces, como ya conocemos las fases del ciclo, va a ser mucho más fácil reconocer las fases de la luna. Para este momento donde estamos ovulando, la luna que corresponde es la luna llena. Hay mucha energía, la luna llena se ve en el cielo, nos llama, suben las mareas, suben muchas cosas, entonces fácil, la luna llena. La fase opuesta, que es la fase menstrual, entonces la fase lunar que le corresponde es la luna nueva. En la luna nueva no hay luna, porque se interpone directamente entre el sol y la tierra. Entonces no hay sombra de la luna, por lo tanto no se ve en la tierra. No es que haya momentos donde esté tapada por las nubes o algo, no, es que hay momentos donde no hay luna. Esos momentos corresponden a la fase de la anciana sabia o de la menstruación. Y las 2 fases de transición. Entonces, cuando la luna está oscura y va hacia la luna llena, es decir, de luna nueva a luna llena, es la fase de la luna creciente, porque está creciendo. Y cuando va de luna llena a luna nueva, la luna se está oscureciendo o se está menguando, entonces es la fase menguante. Entonces, nueva, creciente, llena y menguante. Esas son las 4 fases de la luna. Esto no quiere decir que seas mejor o peor persona o peor mujer cuando estás menstruando en luna llena o cuando estás menstruando, porque muchas mujeres se obsesionan con esto y dicen es que yo necesito menstruar en luna nueva porque me siento más conectada. No, aquí no se trata de alinearnos. Recuerden que les dije en el episodio pasado que hace mucho tiempo menstruábamos todas juntas por la luz artificial. Entonces, en esos momentos, como no teníamos tanta luz artificial, el ciclo interno era igual que el ciclo externo. En estos momentos eso ya no sucede, por eso tenemos que reconocer que hay 2 ciclos rigiéndonos todo el tiempo. Y saber en qué momento estamos menstruando es muy importante también para saber, solamente para saber, no para obsesionarnos con que tenemos que menstruar en ningún tipo de luna, sino para saber. Entonces, cuando estamos menstruando en luna llena, reconocemos que tanto el ciclo externo como el ciclo interno me están pidiendo descanso, entonces, ¿qué hago? Descanso. Y cuando estoy ovulando durante la luna llena, me doy cuenta que me están pidiendo acción, entonces, ¿qué hago? Acción. Pero si mi ciclo está un poquito al contrario, que está normal, es totalmente normal, natural, pasa, y estoy menstruando durante luna llena, por ejemplo, ahorita, este día que les estoy grabando este episodio es luna llena y yo estoy menstruando. Esto no quiere decir que esté mal, simplemente mi cuerpo y mi ciclo está alineado con otro ciclo diferente. Y entonces miren cómo se vuelve un poquito más complejo para mí porque mi interior me está pidiendo descanso, pero la energía exterior dice movimiento. Entonces esto que me ha ayudado a hacer a mí, a entender que mi cuerpo tiene un ritmo y el ritmo afuera también es un ritmo importante, pero lo más importante es honrarme a mí misma y conocerme. Entonces esta es la información que quería compartir con ustedes hoy. ¿Por qué? Porque cuando nos conocemos a nosotras podemos conocer el mundo. Ya es necesario que conozcamos y reconozcamos nuestro ciclo. Tengo yo varias herramientas para ayudarlas a comprender esto. Entonces tengo cursos, tengo videos, en mis redes sociales van a encontrar muchas cosas, en mi página van a encontrar muchísimas herramientas para que ustedes aprendan a reconocer esto en ustedes. Esto es solamente el primer paso, de hecho es el paso 0. El paso 0 es conocer cómo funciona el ciclo de la luna y luego ya empezar a conocer mi propio ciclo. Con esta sabiduría vamos a poder hacer muchas cosas y me atrevería a decir también que es el paso 0 de la sanación de útero. En el próximo episodio, como les conté, vamos a hablar de los anticonceptivos hormonales y de los disruptores hormonales, que son sustancias que entran a nuestro cuerpo y hacen muchos cambios hormonales. A veces pensamos que tanto los anticonceptivos hormonales como los disruptores hormonales solamente hacen cosas en nuestro útero o en nuestro ciclo menstrual, pero resulta que todo nuestro cuerpo tiene hormonas. Tenemos un montón de glándulas con un montón de hormonas que empiezan a alterarse cuando entran estas sustancias en nuestro cuerpo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.